Buenas, mi nombre es Rubicator Martínez, matrícula 2024-2036 y en este video estaremos hablando acerca de los diferentes tipos de análisis a la hora de desarrollar un proyecto de software. Los análisis que vamos a estar analizando son análisis FODA, análisis de riesgo, análisis de causa raíz y análisis de viabilidad. Comenzando con el análisis FODA, este consiste en identificar los factores internos y externos que pueden influir en un proyecto o en una empresa. Se dividen en 4 elementos principales. Primero, las fortalezas, aspectos positivos internos que dan ventaja a la empresa o al proyecto, las oportunidades, factores externos que pueden beneficiar al proyecto, debilidades, limitaciones internas que deben mejorarse en la empresa o en el proyecto para que tenga éxito, y amenazas que son factores externos que pueden afectar el éxito del proyecto o de la empresa. Muy bien, enfatizándolo ya en un proyecto de software en concreto, el análisis FODA es crucial ya que permite o proporciona una instantánea estrategia. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque ayuda a la gerencia y al equipo a capitalizar las fortalezas, que vienen siendo, como habíamos mencionado anteriormente, las habilidades internas, y esto lo hace para aprovechar oportunidades, que son tendencias de mercado o tecnología, y simultáneamente a corregir las debilidades que tiene el proyecto, como son las carencias del equipo o técnicas, debilidades técnicas, y de ese modo mitigar las amenazas, competencias o riesgos externos, asegurando así que el proyecto no solo se desarrolle de manera eficiente, sino que también esté bien posicionado para tener éxito en el mercado. Muy bien, acá tenemos un ejemplo de una matriz FODA. En este estamos evaluando un proyecto de pizzería, de un sistema web de pizzería, y acá se muestran algunas de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que pueden presentar este tipo de proyecto. Como pueden ver, en fortalezas tenemos como por ejemplo interfaz amigable y personalizable para el negocio, lo cual es un punto bueno o un punto positivo que tiene el proyecto, además de mejorar la eficiencia en la gestión y pedidos e inventario, y además que permite conocer mejor al cliente a través de su historial. Esas son algunas de las fortalezas que tiene el proyecto. Como oportunidades tenemos crecimiento del comercio electrónico y los pedidos en línea. Eso pueden aprovechar este sistema o este proyecto que estamos realizando para aprovechar esas oportunidades ahí que tienen. Otras oportunidades son la posibilidad de escalar el sistema para múltiples sucursales. Algunas debilidades que puede presentar el sistema o el proyecto en este caso es que requiere conexión a internet estable. Esto es una debilidad, ya que si no se encuentran este ambiente, ¿verdad?, de internet estable, bueno, se presenta entonces esta debilidad. También la necesidad de mantenimiento técnico continuo, entre otros tipos de debilidades más. Entre las amenazas que tenemos es la competencia, obviamente, como plataformas consolidadas como Uber Eats, Pedidos Ya, etc. Riesgo de ataques informáticos o pérdida de datos, entre otras muchas amenazas que se encuentran. Muy bien, pasamos entonces a análisis de riesgo. ¿Qué es un análisis de riesgo? Bueno, es un proceso sistemático que busca identificar eventos potenciales, en este caso riesgos o amenazas, evaluar su probabilidad de ocurrencia y el impacto que tendrían en los objetivos del proyecto u organización. El propósito fundamental de un análisis de riesgo es permitir la toma de decisiones informada para poder prevenir, mitigar o gestionar proactivamente los desafíos antes de que causen daños, pérdidas o retrasos significativos. En un proyecto en concreto, el análisis de riesgo en un software es vital porque permite al equipo identificar proactivamente amenazas potenciales, como habíamos mencionado anteriormente. Estos amenazas potenciales pueden ir de fallos técnicos a sobrecostos. También permite priorizar las más peligrosas basándose en su probabilidad e impacto. Y de este modo, analizando esas probabilidades, crear un plan de mitigación o contingencia para proteger el proyecto. Muy bien, acá tenemos 7 de los riesgos más comunes que aparecen en un proyecto de software o en un proyecto en general. En este caso tenemos como primero escasez de recursos, contratiempos operativos, bajo desempeño,
falta de claridad, corrupción del alcance, costos elevados o factor de tiempo. Entre las cuales, esas que tenemos ahí, de esas 7, destacan como riesgos muy comunes en el desarrollo de un proyecto de software es la falta de claridad, a veces por falta de claridad del objetivo que se quiere alcanzar con el proyecto, es que aparecen muchísimos problemas en el transcurso del desarrollo. Además del factor de tiempo, a veces hay plazos de tiempo que dificultan, ¿verdad?, la entrega del proyecto, entre otros muchos riesgos más. Acá tenemos una matriz de riesgos en proyectos, específicamente en proyectos de software. Como pueden ver, está medido entre alto, medio y bajo. Esto es una matriz de calor, se conoce también popularmente. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en un riesgo alto, la falta de comprensión en los requerimientos, estimación incorrecta del tiempo y equipo de trabajo deficiente o no apto. En medio, resistencia del personal al uso del sistema, costo de mantenimiento elevado, y como bajo tenemos cambios en la normativa o impuestos. Pasando al análisis de causa raíz. ¿Qué es un análisis de causa raíz? Bueno, este análisis se puede explicar yendo a la vida cotidiana. Por ejemplo, si nosotros tenemos un dolor, no sé, en el cuerpo, un dolor de estómago, de cabeza muy fuerte, vamos a un médico para que nos diga la causa raíz o central, el origen de ese problema. De ese mismo modo también lo podemos aplicar acá en un proyecto. En ese sentido, la causa raíz es un método estructurado para identificar la causa subyacente o fundamental de un problema o fallo, en lugar de solo tratar sus síntomas. Su objetivo es responder a la pregunta, ¿por qué ocurrió el problema? Y de este modo resolver esa causa inicial, evitar que el mismo incidente se repita en el futuro. Es un proceso de investigación que usa técnicas como 5 porqués, que vamos a ver más adelante, o diagramas de Ishikawa para llegar al origen del error. En un proyecto de software concreto, el análisis de causa raíz es crucial porque mejora la calidad y la eficiencia de forma sostenible. Su utilidad principal es eliminar la recurrencia de errores, por ejemplo, bugs o fallos operativos, al identificar y corregir el verdadero origen del problema, que este puede ser un mal diseño inicial o un proceso de pruebas deficiente. Como lo había mencionado anteriormente, una de las técnicas más utilizadas es los 5 porqués. De este modo obtenemos la causa fundamental del problema y es haciéndonos preguntas, en este caso, ¿por qué? Por ejemplo, en este tenemos un caso de un error o un fallo que ocurrió en un proyecto. Entonces vamos identificando los por qué. La primera pregunta es ¿por qué se retrasó la entrega? Porque la tarea tomaron más tiempo del estimado. Podría ser una respuesta. El segundo ¿por qué? ¿Por qué se estimó mal el tiempo entonces? Porque se consideraron tareas imprevistas. Otra respuesta. Tercer ¿por qué? ¿Por qué no se consideraron tareas imprevistas? Porque no se realizó una planificación detallada. Cuarto ¿por qué? ¿Por qué no hubo planificación detallada? Porque el equipo no utilizó una metodología ágil. Quinto ¿por qué? Porque el equipo no aplicó una metodología ágil ni herramientas de gestión. Porque no contaban con capacitación ni liderazgo en gestión de proyectos. Entonces, con estos 5 por qué se va como profundizando en la problemática real hasta llegar al punto clave. En este caso es que no contaban con una capacitación ni liderazgo en gestión de proyectos. Esa sería la causa subyacente de la cual por qué se retrasó la entrega del proyecto. Muy bien, pasamos entonces al análisis de viabilidad. El análisis de viabilidad es el estudio que determina si un proyecto o idea de negocio es técnicamente posible, económicamente rentable y operacionalmente práctico antes de invertir recursos significativos. Entonces, ¿qué pregunta responde el análisis de viabilidad? La pregunta que responde es, ¿podemos y debemos hacer esto? Analiza factores como el mercado, los costos, el tiempo y la tecnología disponible para asegurar que la inversión tenga una alta probabilidad de éxito.
Básicamente es ver si el proyecto vale la pena o no. En un proyecto de software, el análisis de viabilidad es crucial porque minimiza el riesgo de fracaso antes de iniciar la inversión. Su utilidad principal es validar que el proyecto sea posible. Se cuenta con la tecnología y el equipo, rentable, los beneficios superan los costos y práctico. En este caso sería si puede o se utiliza por los usuarios y la organización. De este modo, entonces, evaluando estos puntos que ya mencioné, aseguran así que los recursos se destinen únicamente a soluciones que tienen una alta probabilidad de éxito comercial y técnico. O sea, que el proyecto sea realmente rentable en estos sentidos. Como ejemplo, tenemos el mismo caso del proyecto de la pizzería anteriormente, del sistema web de pizzería. En este caso, como pueden ver, el sistema se llama Pagliacci Home. Y acá tenemos un gráfico de barras para ver si es rentable este proyecto de software. Como pueden ver, en viabilidad económica es rentable. En una escala del 0 al 5 es un 4,5, entonces tiene su rentabilidad económica. Viabilidad técnica es un 5 concreto, entonces es rentable técnicamente. Y viabilidad operativa es un 4,5, entonces también es operativamente viable. Entonces, como evaluación general, se obtiene que el proyecto Pagliacci Home es altamente viable en los tres aspectos analizados, que son viabilidad económica, viabilidad técnica y viabilidad operativa. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias y espero que hayan comprendido muy bien los distintos tipos de análisis.